Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Camilo Suárez, político, sociólogo, comunicador. Con el señor Camilo Suárez vamos a hablar acerca de las recientes declaraciones del embajador norteamericano en el Paraguay con respecto al expresidente de la República, señor Horacio Cartes. ¿Cuáles son los alcances o el impacto de dichas declaraciones en el escenario político y electoral del país? También vamos a conversar con el invitado de esta noche acerca de tiempos de cambio en la región. De ganar el señor Lula las elecciones presidenciales del Brasil previstas para dentro de 3 meses, solo serán 3 los países en toda Sudamérica, Paraguay, Uruguay y Ecuador, que no tengan gobiernos de línea progresista. Le vamos a preguntar al señor Camilo Suárez cuál es su análisis con respecto a este viraje de los países sudamericanos hacia la izquierda. Empezamos el programa agradeciendo como siempre a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Camilo Suárez, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancop, 10 años sin parar para que vos no pares. Ya estamos en compañía del señor Camilo Suárez. Camilo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Gracias, Federico, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir contigo. Igualmente, Camilo. ¿Cómo te ha afectado ese tiempo ya que estás trabajando en el grupo de Radio Ñandutí? ¿Cómo te ha afectado el fallecimiento de don Humberto? Bueno, el fallecimiento de don Humberto decía cuando se conoció la información, la noticia, que en realidad va a dejar un vacío importante, que tampoco es que va a necesitar ser reemplazado o cubierto, y no me refiero al tema de la radio específicamente. Ojo, Humberto Rubín es una persona, y no lo digo simplemente por palabras de halago o de conmemoración, pero Humberto Rubín es de esas personas icónicas sin cuya referencia es posible entender la sociedad paraguaya contemporánea. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay personas que no solamente dejaron su impronta, sino que influyeron en el curso de la sociedad contemporánea. Humberto Rubín clara y categóricamente representa ese papel, no solamente por haber sido un maestro de la comunicación, que es probablemente la arista más reconocida de él, sino que también porque fue un actor, a lo mejor queriendo o no queriéndolo, social, político, de relevancia, que en esos años finales de la dictadura tuvo un papel muy protagónico, al punto que, simplemente para hacer una referencia, sí, para mucha gente Humberto Rubín marcó fuerte su propio ser, su propia construcción, su propia subjetividad desde diferentes perspectivas. A algunos como profesionales, porque Radio Ñandutí es una gran escuela del periodismo paraguayo. ¿Quién no reconoce a varias estrellas hoy de la televisión, la radio, que pasaron por Radio Ñandutí? También esa relación de Humberto con sus entrevistados, donde algunas personas fueron conocidas y reconocidas a nivel mediático a partir de aparecer en Radio Ñandutí. Okay. Pero también la gente que socializó su propia existencia teniendo Radio Ñandutí prendida allí en la casa, escuchando la voz de Humberto y lo que representaba en la vida de cada uno, la cantidad de mensajes que recibíamos. Decía yo, una señora, recuerdo,
estudiaba danza y quedaba al lado de Radio Ñandutí todos los días. Yo pasaba justo en el horario que salía ese señor y mi mamá me contaba la historia, que era una persona que Stroessner no le quería. O sea, es parte de la propia subjetividad del pueblo paraguayo. Entonces, ¿te incluís, Camilo? ¿Te incluís entre los influenciados? No quiero ni siquiera hablar, no quería hablar en primera persona, pero tengo que decir, yo recuerdo de Humberto por lo menos 3 momentos de mi vida que sí son temporales, pero son momentos donde... El primero de ellos, cuando yo era criatura, vivíamos en el barrio Itaputapunta con mi madre. Éramos una familia observada políticamente, que teníamos que andar con muchísimo cuidado, muchísimo sigilo, y ella ponía en el fondo Radio Ñandutí. Despacito ponía. Cuando escuchaba, bajaba el volumen, le decía, mami, ¿por qué pones tan despacio? No se entiende lo que dice. Para mí era una persona que hablaba, no había ni siquiera música. Me dice, ese se llama Humberto Rubin. Le odia a Stroessner a ese tipo. En cualquier momento le va a meter preso. Y fue un tiempo antes de que empiece la interferencia, el cierre de la radio. Entonces, bueno, yo venía de una familia opositora y claramente eso para mí era, Humberto Rubin. Entonces, este es uno de mis idolitos. Y te marcaba eso, entonces vos veías al señor barbudo, transgresor, y vos querías dejarte la barba. Entonces, uno se referenciaba un poco en su imaginario con Humberto Rubin. Esa es una primera faceta. Una segunda faceta, cuando yo incursiono en el gremialismo estudiantil, en épocas del colegio, secundaria, boleto estudiantil, objeción de conciencia, uno de los primeros lugares donde encontré un espacio para comunicarme con la sociedad era Radio Ñandutí. Incluso contaban anécdotas en estos días, ya por el año 90, 91, que yo estaba en el colegio, todavía la difusión de la línea baja no era tan masiva, no existían celulares. Claro. Nosotros no teníamos teléfono en línea baja en mi casa. Entonces teníamos que pasar el número del vecino, que con gentileza... Cuando yo empecé a aparecer en algunos medios, mi vecino que sabía que le daba. Entonces venía y te llamó el señor Humberto, que hablaba, te va a llamar a las 6 de la tarde. Entonces yo me iba a esperar allí, él llamaba a Humberto y hablábamos allí. Después recuerdo que en el año 94 yo había terminado el colegio, quería estudiar sociología, no podía todavía porque la católica estaba empezando recién. Y entonces empecé a buscar becas por todo el mundo. Me salió una beca a Israel, viajé a Israel. Yo quería saber cómo el día anterior a viajar me llama y me dice, llama el señor Humberto Rubin, ¿qué te vas a hacer a Israel? Me dice. Yo decía, ¿cómo sabe este señor eso? Y después, ya mucho tiempo después, yo llegué accidentalmente a hacer radio, de la mano de Alejandro Domínguez, que me llevaba a las 9:70 en ese entonces, pero para mí Ñandutí era así mi ensoñación. Hasta que finalmente recalo, me llama él y recalo en Radio Ñandutí, me quedé desde el 2016 hasta ahora, él en esa relación donde él era el maestro y uno tenía que estar. Finalmente, para decirte, en términos profesionales, uno podía tener toda la creencia de seguridad personal en uno mismo, sí, por lo que sea, pero estar en el mismo momento en que tenías que dialogar, intercambiar, pasar el micrófono con Humberto, era una cuestión, pero absolutamente imposible de superar. Por más experiencia que tengas, siempre la presencia de Humberto era una presencia tan fuerte que te deslumbraba. Qué bueno, Camilo, qué bueno. Camilo, empecemos a hablar un poco acerca de las declaraciones del embajador norteamericano la semana pasada con referencia al expresidente de la República, Horacio Cartes. ¿Consideras que es una intromisión de Estados Unidos en la política del Paraguay? A ver, voy a responderte con un sí o con un no para no evadir tu pregunta, pero después te voy a decir por qué no estoy de acuerdo con mi propia respuesta. Sí, clara y categóricamente. Pero te tendría que decir que me parece que no termina de explicar mi sí. Yo estoy formado en una lógica y en una escuela de pensamiento que se opone a decir sí o no, blanco o negro, como primera formulación. La primera formulación es tratar de entender un poco qué hay detrás de esa interrogante. Y creo yo que acá nosotros tenemos que entender este fenómeno a la luz de las ciencias que explican la geopolítica. Y en la geopolítica tenemos como dos grandes escuelas, de la cual después posteriormente van apareciendo varias corrientes. Una es el realismo y otra es el idealismo. Y el idealismo plantea una visión de las relaciones internacionales a partir de valores, premisas, que la comunidad internacional, las instituciones jurídicas internacionales deberían visar, deberían apuntar. Kant, que es su representante principal, probablemente hablaba incluso de la paz de las naciones, como una meta, un deber ser. Entonces los estados deberían organizarse a partir de allí. Después está la gran escuela del realismo político,
despreciada, denostada, tratada casi como una cuestión obscena, pero que en realidad creo yo que el realismo en relaciones internacionales explica mucho mejor y de manera más diáfana y con mayor rigor científico que el idealismo. Y la escuela del realismo te plantea que en las relaciones internacionales no rigen los valores, no rigen los principios, no rige la defensa de principios abstractos, sino que rige la defensa del interés nacional, sean los Estados Unidos de Norteamérica o sea el Paraguay. Entonces la forma en que uno construye sus relaciones internacionales está subordinada a cuáles son los intereses nacionales. Y uno diría, pero ¿cuáles podrían ser los intereses nacionales de un país que se somete a...? Bueno, es su interés nacional encajar en esa sinergia del país dominante y el país sometido, a veces se sacan beneficios de eso. Dicho eso, es innegable que los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que va cambiando bastante el mundo en los últimos años, 10, 15 años, sigue siendo la potencia hegemónica a nivel mundial, en términos económicos, políticos, militares, culturales, etcétera, aunque su hegemonía está siendo contestada, como muestra en toda la historia de la humanidad, a partir de situaciones bastante conflictivas que, si me permitís una pequeña digresión, sí. Yo tengo un autor de cabecera en términos de ciencia histórica que es Erich Hobsbawm, que escribió una obra monumental que se llama Historia del siglo XX. Y cuando uno lee Historia del siglo XX y empieza a ver el principio del siglo XX, ve tanta similitud del principio del siglo XX con el principio del siglo XXI, que eran los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, que Hobsbawm dice en realidad no hubo dos guerras, fue una guerra que tuvo una continuidad y tuvo un interregno nada más. Primera y segunda son parte de un mismo proceso. Se parece mucho en este momento. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la declaración del embajador y con Carter? Sí. Que los Estados Unidos de Norteamérica funcionan en base a la defensa de sus intereses nacionales. Cuando dicen vamos a defender la democracia, la transferencia... A ver, siempre son los discursos que tienen que decir para legitimar un acto y uno tiene que saber leer qué hay detrás de eso. Si la preocupación de los Estados Unidos de Norteamérica fuera que Carter es significativamente corrupto, yo pregunto lo siguiente. El nombre del presidente paraguayo actual es Mario Abdo Benítez. No es una coincidencia que lleve el nombre de quien fuera el secretario privado de Alfredo Stroessner, el dictador. ¿Cómo se supone que Mario Abdo Benítez Jr. forjó su fortuna? Sino con la herencia de los bienes mal habidos de la dictadura. Entonces, a ver, significativamente corrupto, ¿a qué se refiere? Entonces, si no fuera solamente por una cuestión de preocupación porque Carter es significativamente corrupto, ¿qué hay detrás de eso? Y allí creo que mucha gente con quien podría yo compartir en términos doctrinarios ideológicos, gente formada en la izquierda, se confunde un poco porque dicen, a la pucha, pero Carter vos le estás poniendo como un líder antiimperialista, vinculando la famosa teoría del antiimperialismo con izquierda. Y ojo, allí hay una confusión. Vamos a tomar ese concepto de imperialismo y, ojo, esto no es un discurso político, es un concepto de la ciencia política, okay. Los Estados Unidos como potencia imperialista. Va a defender su hegemonía no por una cuestión ideológica. Ojo, hay muchos gobiernos de izquierda que en Sudamérica en los últimos años fueron ganando por la vía electoral, que no están alineados a la política internacional norteamericana, okay. Pero no son antagónicos. Boric en Chile no es antiimperialista. Petro en Colombia no es antiimperialista. El propio caso del presidente Arce en Bolivia no tiene una relación conflictiva. Crítica sí, pero no hay conflicto. Quienes sí tienen confrontación en el hemisferio, digámosle. Y el gobierno venezolano de Maduro, Ortega en Nicaragua, en Cuba Díaz-Canel, sí son antiimperialistas. Lula mismo puede ser crítico, pero él no es antiimperialista. Es más, en los cálculos de los Estados Unidos, entre las dos opciones que hay hoy en día en Brasil, entre Lula y Bolsonaro, a los Estados Unidos, y uno ve la política norteamericana, le conviene y le interesa y le simpatiza más que gane Lula a que continúe Bolsonaro. Okay. Y hay llamar a un líder que es de extrema derecha como Bolsonaro, que sí antagoniza con la agenda norteamericana. Por lo cual te quiero decir como una primera conclusión, dejemos de lado la cuestión de los principios genéricos, no te explican nada en política internacional, y dejemos de lado la perspectiva, el prisma de mirar todo simplemente por la óptica ideológica derecha e izquierda. Allí nos explica esta acción de los Estados Unidos. Correcto, esto es más realpolitik. Exactamente. Ok. Así es. Y cuando vos decís sí, pero no,
¿Te referís a que de alguna manera, recién dijiste país sometido o país obsecuente, existe una convención preestablecida y aceptada? Vos metete cuando quieras, yo acepto. Sí, no por escrito, no como como un condicionamiento jurídico, pero sí, claro, uno... A ver, no es simplemente una decisión de un acto gubernativo esto, ojo, porque uno puede decir, bueno, ¿quién podría ser un presidente que le confronte a los Estados Unidos? Ey, espera un poco, es que es no entender pues cómo funciona la política. La política es representación de intereses reales en una sociedad real. Yo soy muy siempre crítico con algunas formulaciones que se popularizan mucho, como por ejemplo... Una formulación que me parece es muy perjudicial para la gente, de que cuando dicen, ¿qué es la política? La política es la búsqueda del bien común, dicen. ¿Y de dónde vos sacás eso? Yo le pregunto. Los griegos ya formulan, los padres de la democracia. A ver, ¿vos sabés a qué se referían los griegos cuando hablaban la política es la búsqueda del bien común? Sí, que era buscar el bienestar. No, Leo. Vamos a referirnos a los textos históricos. Vamos a hacer historia política con la Grecia y con sus actos. Grecia era una sociedad que vivía de una relación donde la economía estaba sustentada en la producción esclavista. Eran esclavos los extranjeros, los prisioneros de guerra, etc. Ciudadanos eran varones, propietarios y que tenían la ciudadanía griega. ¿Y los esclavos qué eran? Los esclavos eran el bien común de la sociedad griega. Aquellos que permitían que los varones adultos hagan la democracia en las plazas y compañía, pero sin el trabajo de los esclavos, no existía la economía, tal. Claro, el bien común eran los esclavos. No era una cuestión racista, era una cuestión del propio diseño del pensamiento, del funcionamiento. Dicho eso, cuando los griegos decían la política es la defensa del bien común, se estaban refiriendo a defender cómo funcionaba la sociedad griega, a diferencia de otra sociedad donde no existía el esclavismo. Correcto. Si nosotros tomamos eso como premisa, o no entendimos nunca nada, o estamos defendiendo una sociedad con división de clases. Yo soy bastante más transparente en ese sentido y digo, la política en realidad es la defensa de intereses particulares presentados siempre como si fueran intereses generales. Ok. Si fuera así, la cuestión es la siguiente. La economía paraguaya es una economía que está imbricada en la economía mundial. Y depende de esa economía mundial que nosotros no podemos decir, bueno, ganó un presidente de izquierda. ¿Qué hacía al día siguiente? Me independizo. ¿Cómo? ¿Querés que se te muera de hambre la gente? No, yo soy crítico en el modelo sojero. ¿Y qué vas a hacer? Al día siguiente sacan un decreto y prohibís. ¿Para qué? ¿Para que se muera como mosca la gente? Como fue en Camboya. No se pueden hacer esas locuras. Dicho eso, el presidente puede estar más subordinado en términos políticos con el gobierno norteamericano o menos, pero no puede confrontar. Seas de derecha o seas de izquierda, no puede romper. El Paraguay tiene una relación de subordinación cuando dicen Estados Unidos es nuestro aliado. No, Estados Unidos no es nuestro aliado. Estados Unidos es la potencia hegemónica y Paraguay tiene una relación de subordinación histórica con los Estados Unidos y depende de los Estados Unidos. Estados Unidos no es nuestro aliado. Tenemos una relación de subordinación a la potencia. Y no porque ellos sean malos o sean buenos, porque Estados Unidos tiene muy pocos aliados en el mundo, porque la alianza se configura a partir de una correlación de fuerza. Ok. A Estados Unidos le conviene, por ejemplo, que la Unión Europea trastrabille, que no se consolide como bloque. Por eso intervino tan directamente también en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eso hoy se sabe, porque eso le obligaría a Estados Unidos a sentarse con un actor que tiene un peso análogo. Hoy en día la Unión Europea está bastante raleada y no es aliado. Es un actor que sí tiene algún nivel de voz propia, pero tampoco puede intervenir. Correcto. Camilo, entonces el bien común norteamericano tiene que ver con mantener alineadas a las naciones subordinadas. Y de alguna manera nosotros asumimos eso. Así es. Ahora, Camilo, ¿qué pensás que pretende hacer
el gobierno norteamericano? ¿Pretende enjuiciar al expresidente Cartes o pretende directamente advertirle, salite de la cancha para que no hayan consecuencias más graves? Voy a ir otra vez a lo que te decía al principio. Te voy a responder lo que me preguntas y después te digo algunas cuestiones. Creo que lo segundo que me estás planteando, creo que lo de los Estados Unidos en este momento es una advertencia, un ultimátum a Cartes, un ultimátum público, que yo estoy absolutamente seguro que no es la primera señal que en privado ya le había lanzado a Cartes. ¿Por qué? Si los Estados Unidos quieren meterle preso a alguien, cuando dicen, se abrió ya una investigación, vamos a salir del mundo de la ingenuidad. Okay. Estados Unidos te pone el mameluco naranja, verde, blanco, lo que sea, cuando quiere, donde quiere y como quiere. No necesita tanto formalismo, no necesita tanta liturgia si decidió que tenés que irte preso. Puede ser presidente, expresidente, no importa eso. Pruebas, ellos tienen pruebas de todo, ellos tienen el expediente de todos. Cuando Snowden contaba cómo funciona, decía, ustedes se están confundiendo, decía, ustedes piensan que los Estados Unidos lo que hace en realidad es le espía a la gente. No, ustedes están pensando que Estados Unidos dice, vamos a espiarle. No, tenemos un sistema tan sofisticado que lo que hacemos es toda comunicación que se genera en todo el planeta, todos los seres humanos, es absolutamente absorbida en una base de datos. Si algún ser humano llega a tener alguna relevancia, dicen, pásenme el archivo de este ser humano, sin saber todavía el nombre. Claro, correcto. Entonces Cartes está siendo ya parte de la base de datos de los Estados Unidos antes de que Cartes sea Cartes, con lo cual no necesitan ninguna prueba. ¿Cuál es el problema de Cartes? El problema de Cartes, y vamos a salir de lo que te decía hace rato, los líderes antiimperialistas de izquierda, vamos a actores políticos, económicos, de derecha, para ponerle un rótulo, que Estados Unidos dijo, no muchacho, hasta aquí llegaste. Okay. Juan Orlando Hernández, actor principal en el golpe de Estado en Honduras, ahora se fue preso, es presidente, después de haber prestado servicios invaluables a los intereses norteamericanos en Honduras. Noriega, ¿quién le puso a Noriega? Saddam Hussein, dictador sanguinario de derecha, pero fue puesto y fue tumbado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos no tiene problema que vos seas de derecha o de izquierda. No tiene problema que vos seas millonario. Hasta tanto tu poder económico fundamentalmente no salga a los circuitos que ellos pueden tener observación y control. Okay. No le importa a los Estados Unidos que vos hayas hecho tu riqueza con tráfico de armas, tráfico de drogas, eso no importa. Lo que me importa es, muchacho, ¿qué estás haciendo con tu poder económico? Y el gran problema de Cartes es que, mira, más allá de conocer a cartista o anticartista, haciendo un pequeño análisis serio se sabe que el origen del patrimonio de Cartes está allá en los últimos años de la dictadura, con los dólares preferenciales, esa acumulación que tuvo que ser reformateada en un circuito blanqueador. Aprende el oficio de la industria tabacalera de la mano del que era zar del cigarrillo, Osvaldo Domínguez de Ibe en ese momento, y a partir de allí él le roba el secreto al maestro y empieza a apoderarse del negocio, los contratos, el know-how. ¿Cómo haces vos con tanta masa monetaria, con tanta masa dineraria? Y tenés que reinvertir para blanquear tu dinero. Eso es obvio que esa es la partida de nacimiento de la fortuna de Cartes. Y hasta allí no hay problema. ¿Cuál es el problema? Cuando ya tenés una masa monetaria tan grande que blanquear, que ya no te sirve solamente tener un banco, dos bancos, un hotel, dos hoteles, sino que la circulación del dinero tiene que funcionar en base a la fisonomía de la economía local en la que estás. Y algo que es imposible de entender en términos de la economía paraguaya desde la época de la colonia hasta ahora es que Paraguay es un país atrapado en su destino geográfico y geopolítico, donde las fronteras explican siempre la economía. Contrabando, tráfico es parte de la historia económica paraguaya. Entonces, ¿quiénes son los que hoy controlan la frontera? Ya no son los militares y los policías como en época de Stroessner, que eran los señores del contrabando. No son los aduaneros. Son los carteles del tráfico de drogas e incluso algunos grupos, como en zona triple frontera, vinculados a algunos grupos que Estados Unidos considera como terroristas, como el caso de Hezbollah. Cartes, quiera o no quiera, conozca o no conozca, tiene que hacer negocios a través de ellos. El caso del avión iraní. Exacto. Que es otra polémica, salgamos. ¿Fue la gota que colmó el vaso?
puede ser que no la gota que colmó el vaso, sino que fue la coartada perfecta para que los norteamericanos hagan algo que hace tiempo querían hacer. Porque Cartes acumuló tanto poder que ya era un problema para los Estados Unidos. Gente que hace negocios con Cartes sin estar en el grupo Cartes, sin tener vinculaciones políticas con Cartes, podría acumular dinero a partir del trabajo del blanqueo y con eso financiar una operación terrorista, un atentado, etc. Pero después está la dimensión económica. Ojo, Cartes se estaba apoderando. O sea, era imposible hace semanas atrás, una semana en la que no nos enteremos que se compró una nueva empresa. Vos distorsionás por completo la economía si te metes hasta a comprar empanadas. O sea, ni siquiera vas a poder competir en el campo gastronómico. También los Estados Unidos tienen intereses económicos aquí y no son menores. Si vos le desplazas en la banca, en el comercio, en la ganadería, en la soja, en la logística, en la farmacéutica, y bueno, muchachos, a ver, si alguien va a distorsionar las leyes del mercado, que sean los Estados Unidos. Correcto. Camilo, gente vinculada con el movimiento del expresidente Cartes sostiene que esto puede tener que ver con una línea más progresista del gobierno del presidente Biden y que siendo Paraguay no alineada a esa línea vinculada con Agenda 2030, OSD, etcétera, entonces se le está cobrando por ser todavía muy conservador el sistema que propone la ANR y Honor Colorado. Me parece mucho de mitología eso. Hay elementos, hay trazos de verdad en ese relato, Pero para mí no es tan maniqueo como decir verdad o mentira toda la formulación que estabas haciendo. Hay trazos de verdad, pero la formulación general termina siendo... No sé si falsa, diría sí, pero de alguna manera es una falacia. Correcto. ¿Vos crees cierto entonces cuando el embajador dice que las relaciones criminales vinculadas con el terrorismo socavan la seguridad norteamericana? ¿Crees que hay allí una verdad? Hay una verdad, clara y categóricamente. ¿Consideran que semejante poder acumulado ya pone en riesgo sus intereses de seguridad? Absolutamente. Y de seguridad, económicos y también políticos, porque mira, ¿qué pasa? El problema de los Cartes es el problema de los Noriegas, que ellos entran como aquellos que pactaron con el poder imperial para poder dirigir los destinos de un país, pero bajo tutela. Pero cuando vas a acumular suficiente poder contra la Fuerza Armada, la policía, la judicatura, llegas a creer que podés tener autonomía plena de funcionamiento. Y el problema de Cartes es que tiene todas las características de un poderoso que piensa que puede tener toda la autonomía. El problema no es el tráfico de drogas. El problema para de los norteamericanos con Pablo Escobar no era que Pablo Escobar trafique drogas y los Estados Unidos de Norteamérica, cuando estaban inmersos en la guerra de Vietnam, necesitaban del tráfico de drogas para financiar un montón de operaciones. El problema es que Pablo Escobar quería organizar los negocios dentro del propio territorio norteamericano. Y allí los norteamericanos, hey, socio, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Ya tenés suficiente plata. El problema nomás es que para Pablo Escobar no era un acto voluntario parar su dinámica económica, porque la competencia también se daba en este sector. Y para Cartes, el problema no es un problema voluntario. La dinámica y la fisonomía de su propio negocio y su forma de acumulación le obliga a competir en ese sector del cual él es parte y no pueden parar por una cuestión voluntaria. Entonces, ahora Cartes está entre la espada y la pared. O acepto los términos de capitulación que me plantean los norteamericanos, con lo cual va a disminuir mi poder económico enormemente y mi poder político va a disminuir enormemente y va a implicar enfrentar a los otros grupos, PCC y compañía. Entonces, si no compro la guerra aquí, compro la guerra aquí. Esa es la disyuntiva en la que está Cartes en este momento. Correcto. Y el presidente Cartes, después, 48 o 24 horas después de las declaraciones del embajador norteamericano, dice: esto que ocurrió implica que a partir de ahora vamos a trabajar 5 veces más. Es decir, él redobla la apuesta. Pero vos, ¿qué opinás, Camilo, respecto a cuánto lesiona, cuánto mutila o cuánto impacta esto en los objetivos electorales del señor Horacio Cartes y de Santiago Peña? Sí, bueno... teniendo en cuenta que esto fortalece a
sus opositores. Obviamente, él, a ver, Efraín Alegre, que viene manteniendo el discurso de patria o mafia hace muchísimo tiempo, él se ve reforzado con esto. Exacto. Desde el gobierno Hugo Velázquez se ve reforzado con esto. O sea, eso no hay ninguna duda. Ahora bien, quiero retroceder un pequeño paso. La política norteamericana creo yo que no es así como se plantea. Dice, no, el Estado norteamericano funciona independientemente a la administración política que está en la Casa Blanca. No es tanto así. Hay intereses de Estado, intereses perennes, pero también hay definiciones políticas de coyuntura. ¿Cuántas veces nosotros vimos que los propios Estados Unidos declaran persona no grata, significativamente corrupto a un actor, cambia la administración y le revocan y le cambian, y al final ha dicho que es un demócrata? ¿Cómo justifican eso? Y tienen mil maneras de justificar, pero mira, el hecho que en estos días venía gente del FBI y compañía y se reunía con la fiscal general Sandra Quiñones, para muchos analistas era incomprensible. Decía, incoherencia de los norteamericanos, decían algunos. Otros decían, no, es la independencia de poder. Pero es que no se dan cuenta que los Estados Unidos lo que busca no es eliminar a uno o a otro, sino que conseguir ser el actor que ordena la jugada. Tampoco le conviene a los Estados Unidos eliminar a un sector y dejar fortalecido a otro sector simplemente. Necesita que haya un equilibrio de poderes. Eso nomás, equilibrar nomás los poderes. Y en ese sentido voy a la cuestión electoral, que me preguntaba. Creo que hay que ser serios allí y hay que ver algunas mediciones que de aquí a probablemente una semana o 2 semanas se van a poder tener para saber exactamente cuál es el impacto que tiene eso en la sociedad paraguaya. Okay. Dicho eso, lo único que yo tengo a disposición ahora son conjeturas, y mis conjeturas se basan en lo que implicó el papel abierto y directo de los Estados Unidos en procesos electorales en la región en la última década y media. Okay. Y en la última década y media, el papel de los Estados Unidos, cuando se hizo de manera pública y explícita, tuvo un efecto contrario al que buscaban. Ojo, terminó reforzando las posiciones de aquellos que eran criticados y atacados. Entonces, la cuestión es la siguiente. No sé si la sociedad paraguaya va a funcionar de la misma manera. La sociedad paraguaya tiene una historia muy conservadora, Stroessner, la presencia estadounidense en Paraguay siempre fue muy simbólicamente muy fuerte. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando se le destituye a Lugo, y el Mercosur se había pronunciado, habían cortado relaciones diplomáticas con Paraguay, sí, emergió un sentimiento nacionalista muy fuerte. Somos libres y soberanos, y eso como que abroqueló a los sectores conservadores y dio mucha fuerza al relato nacionalista. Estoy escuchando trazos de un discurso nacionalista que no sé hasta qué punto pueden llegar a calar hondo. Ahora te digo una cuestión. Los Estados Unidos hicieron una jugada muy arriesgada. Si les sale bien, genial, emergen como el actor que controla. Pero si les llega a salir mal y Santiago Peña llega a ganar las internas, se meten en un conflicto que están abriendo una caja de Pandora. Porque incluso los norteamericanos pueden llegar a decir, pucha, no, tampoco podemos permitir que asuma, porque ellos saben que nosotros somos sus enemigos, y le sacan de juego. Va a estar abriendo allí el juego a actores fácticos. Mira que puede ser que las Fuerzas Armadas paraguayas estén raleadas, disminuidas, pero policía, militares siguen teniendo una fuerza importante y yo no sé si sería seguro transitar un camino que vaya hacia allí. El problema es que ya están echadas las jugadas. Exactamente. El señor Pedro Velar, abogado del expresidente Cartes, había dicho que esto podría llamarse Operación Lino Oviedo. Te saco de la cancha. Y si no es por las buenas, voy a implementar otra operación que se llama Operación Luis María Argaña. Es decir, básicamente dio a entender sin decirlo que esto puede, lo que vos acabas de decir. Yo coincido, no lo había escuchado al doctor Velar, pero en términos de jugada, más allá de la valoración de los actores. A ver, yo siempre dije, para mí Lino Oviedo es el representante más connotado de ese fascismo astronista. Por más de que dicen, no, pero ¿cómo si él le enfrentó a Stroessner? A ver, estoy hablando en términos de impronta política, conducta política y compañía. Para mí, Lino Oviedo era el heredero más pleno de ese estronismo cultural y político. Y dicho eso, Lino Oviedo fue víctima de una brutal persecución política, judicial, institucional.
El que a la luz de los hechos históricos me digan, no, todo eran procesos judiciales porque se quería hacer justicia, me está tomando el pelo. ¿Y allí también está la mano de Estados Unidos detrás? Absolutamente, porque Lino Oviedo, a pesar de haberle sido útil y funcional en un momento, acumuló demasiado poder. Y ojo, Lino Oviedo en ese momento era jefe militar, líder militar, más allá del cargo que ostentaba, en unas fuerzas armadas muy grandes. Y que eran el actor político central en Paraguay todavía en la década del 90. Entonces, Lino Oviedo era un peligro, porque además Lino Oviedo hacía esos juegos geopolíticos con el Brasil, que buscaban Europa, y no era cómodo. Cierto. Y le sacan allí. Y me van a decir, bueno, Lino Oviedo era izquierdista, no tenía nada que ver con una cuestión ideológica. ¿Te das cuenta que no es una cuestión ideológica? Correcto. O sea, el problema que a mí me preocupa es qué emergió después de Lino Oviedo. Nosotros tuvimos periodos negros de la historia paraguaya. Después me da risa cuando dicen, el peor gobierno de la historia es el de Mario Abdo. Bueno, el peor gobierno de la historia es el de Horacio Cartes. El peor gobierno de Federico. La gente se olvida lo que fue después del marzo paraguayo, el gobierno paraguayo. Esto era un gobierno de terror. Correcto. Entonces, ese es el peligro que yo veo. Déjame que hablemos dentro de unos minutos acerca de... Porque ese gobierno, después del marzo paraguayo, se llamó Gobierno de Unidad Nacional. Y permíteme que después hablemos de eso y que relacionemos con la concertación. Ok, pero antes déjame terminar este punto. Vos habrás visto en todos los medios de comunicación que se le dio mucho realce al punto de generar el pedido de juicio político nuevamente y por tercera vez a la fiscal general del Estado. En los medios se le dio mucho realce a las declaraciones del embajador norteamericano. ¿Qué te parece que hubiese pasado si era Nicolás Maduro el que decía Horacio Cartes es significativamente corrupto? ¿Qué hubiese pasado con los medios y con los partidos de oposición? ¿Hubiesen dicho, viste, lo está diciendo un país extranjero? Mira, de hecho cuando recuerdo que el Pepe Mujica, después de la caída de Lugo, había hecho una referencia a la narcopolítica en Paraguay, se generó un escándalo en la dirigencia política paraguaya, no solamente colorados, opositores de ese momento, Federico Franco, liberal, dijo que era una intromisión en asuntos internos paraguayos, que nosotros somos un país libre y soberano, que no se puede decir eso. Siempre suelo decir yo que en el derecho existe cuando se enseña derecho, existe una figura que le llaman el recurso del absurdo, que lo que se dice es, voy a ponerles un ejemplo que parece ridículo, profe, es absurdo. A ver, cuando vos construís una norma, tenés que hacerla tan abstracta e impersonal que funcione para todas las situaciones. Por más absurda que sea, para que te diga las famosas, las generales de la ley. Bueno, vamos a las generales de la ley. Saquemos el caso del embajador norteamericano. El embajador venezolano, conferencia de prensa, llama, se van todos los medios y dicen, nosotros consideramos que Horacio Cartes fue significativamente corrupto. Mira, te puedo asegurar que los más anticartistas hubieran pedido, primero, una sesión extraordinaria del Congreso, Cancillería le declaraba persona no grata y pedía la expulsión, y el gobierno paraguayo decía, Mario Abdo decía, nosotros no vamos a permitir que se metan en asuntos internos nuestros. Nosotros resolvemos. Como aquella famosa frase que en los Estados Unidos se acuña referido a Somoza. El padre de Somoza decía, cierto, este dictador es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Cartes es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, allí vos te das cuenta con el recurso del absurdo que no se trata de defensa de principios generales, sino que simplemente, como dicen muchos citando a la época de la campaña de Clinton, diciendo, es la economía, estúpido, es la geopolítica, estúpido. Correcto. Ahora, ingresé a redes sociales para leer lo que opina mucha gente, Juan González, en la calle, respecto a los hechos sucedidos a partir de estas declaraciones del embajador norteamericano. Y por supuesto que como en la política, estos hechos sí trascendentales siempre generan pasiones encontradas. Hay mucha gente que dice que Fuerza Republicana, el oficialismo colorado y los partidos de oposición hacen bien ahora en solicitar nuevamente el juicio político para la fiscal general del Estado, porque con ello estamos defendiendo la democracia, o están defendiendo la democracia, al librarnos de un autoritario que subvierte con dinero todas las instituciones. Ellos son los buenos, Cartes es el malo. Pero también hay gente que opina lo contrario, que opina esto es
oportunismo político. Esto es simplemente vamos a aprovechar esta gran mano de los norteamericanos para sacarle de la cancha a quienes no le podemos ganar en las urnas. En otras palabras, no es que sean buenos los que están empujando o fogoneando el juicio político. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión, Camilo, respecto a cuánta racionalidad hay en esto del juicio político y cuánta irracionalidad politiquera y oportunismo político hay en tu parecer? El problema es que vos me estás llevando nuevamente al escenario de quién dice la verdad y quién está mintiendo, quién es bueno y quién es malo. Y a mí la famosa frase esa de brujas cazando brujas es lo que yo estoy viendo aquí. Recuerdo en Radio Ñandutí justamente, le llama Humberto Rubín al doctor Luis María Argaña cuando fue el conflicto entre Guasmosi y Lino Oviedo. Y le dice, Rubín le dice... 1996. Sí, exactamente. Le dice, doctor, ¿con quién vos te posicionás? Palabras más, palabras. Estoy parafraseándole. ¿Con quién te posicionás? Lino Oviedo o Argaña. Le dice, mire usted, señor Rubín. Imagínense que entran dos delincuentes a su domicilio, le atan a usted, a su esposa, a su hija, vejan a su familia, roban todo y al salir allí en el portón se empiezan a pelear entre ellos dos por el botín. ¿A favor de quién se pondría usted? A favor de nadie. Doctor Argaña, le dice Humberto. Bueno, usted me está pidiendo que me ponga a favor de uno de los delincuentes. Okay. El problema es el siguiente. La oposición quiere sacarle a la fiscal general de la fiscalía para poder utilizar el aparato jurisdiccional del Ministerio Público para perseguir a Cartes y su núcleo político más cercano, de tal manera a anularlo como actor político. A mí no me cabe la menor duda. Se van a enojar conmigo, te compró el patrón. Es que si todo me explicaba a partir de que te compró el patrón, pues bueno, digan lo que quieren decir. Ahora, del otro lado, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, fue el blindaje que protegió a Cartes y a su núcleo más inmediato de no pagar responsabilidades y no ser procesado. Hay escándalos a cielo abierto. Okay. Metrobús, por ejemplo. Okay. Es insostenible que la Fiscalía no haya hecho absolutamente nada. El problema es el siguiente. De los dos bandos tienen el Ministerio Público como rehén o potencial rehén para que se convierta en una arma arrojadiza de disputa política. Hay un hecho incontrovertible. Hasta hace días nada más, hasta antes del anuncio del embajador norteamericano, las internas coloradas estaban... La suerte estaba echada. Okay. Iba a ganar Santiago Peña y Horacio Cartes. Era prácticamente imposible revertir eso. No sé cómo será hoy. Pero la cuestión es la siguiente. Se tuvo que hacer eso, se tiene que avanzar sobre el Ministerio Público para asegurarse. ¿Pero qué pasaría si sale mal? Es la pregunta. Si finalmente después de la crisis Sandra Quiñones termina quedándose, yo lo que me temo es que venga una retaliación y allí venga una venganza por parte del cartismo en contra de aquellos que impulsaron el juicio político. Correcto. ¿Te parece entonces, Camilo, que esta explicación que vos me estás dando de que no es tanto patria o mafia, sino mafia versus mafia, no quiero sacarla a la fiscal para liberar al Ministerio Público del cartismo, lo que quiero es que esté a mí, que lo pueda manejar yo, ¿verdad? ¿Te parece que la gente percibe eso? Por eso, aún con convocatorias, no hay gente en la calle para apoyar estas iniciativas. A ver, yo creo que sí la oposición quiere liberar al Ministerio Público del cartismo. Eso no me cabe duda. Liberar para que posteriormente funcione a sus intereses. Eso, porque si no queda muy otra vez el tema buenos versus malos. Exacto. La otra cuestión es, siempre también soy crítico con aquellas frases de la opinión pública, la ciudadanía, esas cuestiones muy generales que en realidad son artilugios de intereses particulares. Yo no creo que la gente esté reflexionando como vos y yo estamos reflexionando. No, la oposición en realidad busca su beneficio particular. No, el cartismo busca protegerse. La gente en este mismo momento está angustiada personalmente. Se vive la angustia, físicamente se vive la angustia, la gente se está enfermando porque no le alcanza la plata y tiene deudas. El marido laburante no sabe cómo decirle a la esposa y a los hijos que no tiene para pagar toda la deuda y se refugia en el alcohol, en el cigarrillo. La mujer que le cría solo a los hijos está angustiada y se enferma. Me dice, Camilo, ¿estás dramatizando? No.
La inflación se disparó como hace muchísimo. ¿Será por la guerra de lo que sea? La gente, discúlpame que te lo diga así, no le calienta un carajo el problema de la fiscalía. No es un problema de la ciudadanía. Está circunscrito al mundillo político. Dicho eso nada más. Correcto. Voy al lado pragmático, ¿cómo es posible que la oposición paraguaya y el sector vinculado al abdismo, por decirlo así, no hayan sacado 50.000 personas a las calles? Para que te des cuenta que esta es una pelea de élites. No involucran a las masas. Ok, quiere decir que esto le llega a salir mal y las consecuencias para la concertación van a ser... Un tiro por la culata. Un tiro por la culata. ¿Cómo ves la concertación? ¿Qué va a pasar el 18 de diciembre ahora que está autorizado el uso del registro cívico permanente? A ver, para entender lo que va a pasar en la concertación, creo yo que hay que colocarla en la dinámica de la mesa donde los diferentes actores tampoco están definidos plenamente. ¿Quién va a ser el candidato del Partido Colorado? ¿Santiago Peña o Hugo Velázquez? Para mí no es una cuestión que esté determinada eso. ¿Te parece que no? No. Aunque le tumben a Sandra Quiñón, mira, que no sé. Sí vengo diciendo hace tiempo que si es que es Hugo Velázquez el candidato, va a ser el candidato más difícil para Efraín Alegre. Si Efraín Alegre llegara a ser el candidato de la concertación. Le va a pasar ¿Por qué es más difícil Hugo Velázquez que Santiago Peña? Porque... Por la polarización, Santiago Peña es igual a Cartes. Porque de alguna manera, si ganara Santiago Peña, Hugo Velázquez no depende de Peña ni de Cartes y puede o vender cara a la derrota o hacer brazos caídos. 2008. Lo que pasó ya en aquel entonces. Puede hacer eso tranquilamente. Cartes no puede hacer eso. Si gana Hugo Velázquez, Cartes tiene que humillarse frente a Hugo Velázquez y decirle, ¿qué querés? ¿Que me esconda toda la campaña? ¿Que le esconda a Santiago, pero te banquemos? Sí, por favor, porque va a depender su seguridad de que gane un gobierno colorado, porque con Efraín Alegre no va a poder pactar. Y el gran problema de Efraín, mi preocupación es que nos pase lo mismo que nos pasó, hablo en primera persona como oposición, sí. Lo que nos pasó en el año 2018. Cuando Efraín quedaba como una fotocopia de Mario Abdo Benítez. Claro, fueron líderes contra la enmienda, pero Efraín siempre siguiéndole a Mario Abdo. Le enfrentaron a Cartes, pero el que le ganó a Cartes en la cancha fue Mario Abdo. Entonces la gente termina eligiendo al original y no a la fotocopia. Si todo el discurso de Efraín es patria o mafia, Cartes tal cosa y compañía, me preocupa muchísimo. Y Hugo Velázquez puede decir, la pequeña clase media azucena es impresentable. ¿Pero quién le dijo a la gente de clase media que los candidatos son electos por la opinión de la clase media? Las grandes masas terminan votando, por lo que sea, pero terminan votando y eligiendo. Y por otro lado, yo no sé si Efraín Alegre, que hoy es el favorito en la concertación, va a terminar consolidando a todo el arco opositor o va a construir un espacio de fuga de votos inmensos, como el caso de Euclides Acevedo, por ejemplo. Entonces, una ecuación para mí todavía con términos abiertos. Se baja Euclides Acevedo y se disparan las posibilidades del candidato de la concertación. ¿O no? Porque ahí sí podemos tener un escenario de balotaje. Mira, en el 2008 Nicanor interviene directamente para que Lino Oviedo salga liberado, porque el oviedismo estaba queriendo votarle a Lugo. Ok. Pero sale Lino Oviedo de la cárcel, ¿y qué pasa? Los colorados disidentes le votaron a Lino Oviedo. Uno de los mitos sociológicos que ya está explicado con números es que Lugo ganó gracias a los votos colorados. Sí, hubo colorados que le votaron a Lugo, pero en realidad la mayor parte de los colorados disidentes le votaron a Lino Oviedo. La cuestión es la siguiente: si saliera Euclides Acevedo a la cancha, ¿a quién le votarían los colorados disconformes? ¿Le votarían a Efraín Alegre? ¿O volverían vergonzantes al Partido Colorado? Desapareció Lino Oviedo de la cancha y el Partido Colorado, ¡boom!, creció nuevamente. Entonces, yo no compro esos análisis que te dicen, no, una candidatura unificada es la mejor chance. No sé. Si la candidatura unificada me decís jugando nomás. Correcto. ¿Fuera Euclides Acevedo? Sí, claro. Euclides Acevedo sí tiene esa transversalidad que permitiría que le voten colorados liberales, gente de izquierda, derecha, etc. Y Efraín no tiene esa transversalidad. Pero tuvo muchos votos en el año 2018. Enorme, y puede llegar a ser el próximo presidente del Paraguay. A mí no me cabe la menor duda. Yo estoy hablando nomás de riesgos potenciales. No estoy hablando yo de que así va a ser. Correcto. Efraín Alegre puede llegar a ser presidente del Paraguay.
Creo yo que si hace una campaña inteligente, él, sea como sea, tiene chances de ganar. Correcto, aun cuando por allí él gana las internas liberales, pero con un 30% o con un 35%. Aún así, podría ser. Va a depender de cómo al día siguiente recomponga ese arco. Vamos a ver si Efraín quiere ser presidente de la República, lo cual le va a obligar a hablar, negociar y acordar con aquellos que son hoy en día sus archienemigos. Ok, ¿quién crees que es él o la candidata ideal a ser dupla del señor Alegre, suponiendo que el señor Alegre gane las internas dentro del Partido Liberal? Yo dije en un momento, para mí hay dos posibilidades. Vamos a hablar de nombres que hoy están en el escenario. Esos nombres vos me podés traducir en posiciones políticas. Sí. O Esperanza Martínez, okay, o Euclides Acevedo. Son los únicos dos candidatos que van a permitir la transversalidad en toda la sociedad paraguaya. No por una cuestión de signo ideológico, sino que por, hablando en términos de mercadotecnia, el mercado electoral que representan. ¿Quién le vota a Esperanza Martínez? No le vota al izquierdista convicto, le vota a aquella persona que simpatiza con Fernando Lugo. Sí. Aquella persona que simpatiza con Fernando Lugo, ¿le votaría a un tercer candidato por más que no tenga chance de ganar? Sí. Vamos a suponer que la candidatura sea Soledad Núñez, Sebastián Villarejo, Katia González. La gente que le vota a Soledad Núñez, Katia González, Sebastián Villarejo, ¿le votaría a una tercera candidatura que no tiene chances? No. Va a ser voto útil. Sin embargo, con la gente que le vota a Euclides, a Esperanza, sí le van a votar a un tercer candidato. Y eso Efraín me parece que no está entendiendo. Y los discursos extorsionadores y chantajistas, al que no está acá le hace el juego al patrón, le hace el juego... ¿Tú pensás que a la gente de los bañados, al campesino pobre, le interesan esos discursos de la clase media azucena? Un pito les interesa. Correcto. Es la identidad con el otro. Y hay que decirlo claramente. Si Soledad Núñez, Sebastián Villarejo, Katia González fueran dupla de Efraín, va a tener una fuga monumental. Que van a votar la Euclides Acevedo, no van a irse a votar o lo que sea. Lo que puede amalgamar y consolidar al electorado opositor es esta convergencia de perspectivas políticas diferentes. Correcto. Camilo, una cosa es juntarnos para obtener el poder y otra cosa es qué hacemos desde el poder. Que puede salir bien o que puede salir mal. Vos mencionaste aquí el gobierno de Unidad Nacional 1999-2002, que dejó un país en default, absolutamente arruinado. Yo tengo que hacer una pausa, Camilo, pero a la vuelta de la pausa me gustaría que me des tu opinión respecto a qué posibilidades existe de que la Concertación obtenga el poder, pero que esto termine en una pelea, en una repartición de cuotas de poder y un eventual juicio político impulsado por los colorados desde el Parlamento. Dame tu opinión de eso después de la pausa. Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Camilo Suárez. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancoop, 10 años sin parar para que vos no pares. Continuamos con el señor Camilo Suárez. Camilo, te hacía la pregunta con respecto a si pensás que puede ser un éxito electoral la Concertación y un fracaso como gestión. Lo primero que tengo que decirte es que va a ser un desafío. Yo no soy de aquellos que dicen cómo se van a amalgamar agua y aceite, derecha e izquierda. Es que el problema no es ideológico en Paraguay y no va a serlo por un buen tiempo. Y siempre pongo como ejemplo, la Segunda Guerra Mundial hizo que se sienten de un lado de la mesa Joseph Stalin y Churchill, que eran antagónicos, uno comunista, otro anticomunista. Pactaron un momento histórico, vencieron y después continuó la disputa entre ellos. Okay. Y una guerra fría. Entonces, el problema en Paraguay hay que preguntarse de qué se trata. ¿Es izquierda versus derecha ahora o es tratar de culminar una transición que quedó
paralizada en el tiempo. No se pudieron completar las tareas democráticas en la transición democrática paraguaya. Estamos trancados nosotros. Nosotros avanzamos hasta la Constitución nueva del 92 y a partir de allí fue una especie de deterioro de lo que habíamos conquistado. Del 89 al 92 fue un florecer democrático del Paraguay. De allí hasta ahora vinimos sobreviviendo. Esa es la tarea de la concertación. No discutir si aquí es propiedad social o propiedad privada, la gran discusión. Los marcos institucionales en Paraguay están dados, están hechos y sobre esos marcos hay que navegar. El próximo periodo, esa no puede ser la discusión. Ok, ¿y te parece que es posible armar un plan para continuar o destrancarnos sin incluir en ese plan al Partido Colorado? No, imposible, porque vos, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a excluir a la mitad de la población paraguaya? Eso no se puede. Okay. O sea, eso simplemente va a desembocar en una dictadura. O sea, ¿qué hace con la mitad de la población paraguaya? Ahora, que esa mitad de la población paraguaya con su dirigencia política quiera seguir dirigiendo los destinos del Paraguay es otra cosa. Correcto. Pero la exclusión y eso es una cosa absolutamente insostenible. Correcto. Camilo, ¿tenés relaciones con representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o el Partido Comunista de Cuba? Estuve en Cuba varias veces, estuve en Venezuela varias veces. Conozco a muchos exponentes políticos tanto en Cuba como en Venezuela. Eso es claro y categórico. No ocupo ningún cargo de responsabilidad y no tengo tampoco ningún tipo de responsabilidad para mantener relaciones con un representante de que conozco gente que a veces le consulto, le pregunto, claro y categóricamente. Okay. Eso, pero sin lugar a duda. Así como gente de mis afinidades políticas en gran parte del mundo. En términos históricos, en el año 1997 tenía 20 y pico de años y me fui a Cuba con un grupo grande de jóvenes paraguayos, una actividad que se hizo, una actividad internacional, y tengo yo la fortuna de poder pasar a la mano a Fidel Castro. En el año 2000, creo que fue 2000, me había ido a Sudáfrica y tuve la oportunidad de conocerle y pasar a la mano a Nelson Mandela. Y también estuve en Venezuela y tuve la oportunidad de conocerle a Hugo Chávez, pero también le conocí a Hugo Chávez cuando vino aquí, a Asunción del Paraguay. O sea, sí, les conozco, pero también a líderes políticos y actores políticos que están en mis antípodas políticas. Ok. ¿Estás activando en Frente de Guazú? No, mis simpatías políticas están con ese espacio. Yo espero que pueda crecer bastante. El Frente Guazú Ñemonguetá se llama, es una coalición del Frente Guazú y otros espacios más progresistas y de izquierda. Y mi corazón político está en ese sector, pero hoy no soy actor político activo. ¿Qué políticos del país te parecen actuales, políticos actuales, intelectualmente interesantes? Intelectualmente interesante, bastante restrictiva es la cuestión. Creo yo que hay muchos políticos activos en Paraguay que tienen muchas virtudes y no solamente la erudición intelectual, pero creo que allí casi todos vamos a coincidir. Euclides Acevedo, que tiene una erudición envidiable, probablemente sea, creo yo, el mejor orador que tenemos nosotros en Paraguay. Nicanor Duarte Frutos, un gran orador que tiene una erudición también muy grande. Y después hay otros políticos que son probablemente no de tanto renombre como Nicanor y Euclides, que son de esa... Ellos son todavía hijos de esa generación que se fue sin haber sido de esa generación. Pero quedan muy pocos de esa envergadura. Pero en el Partido Liberal también tenés gente que tiene para mí un nivel de erudición intelectual bastante importante. Bueno, hoy ya no es político activo, pero el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, me parece que también él tiene un aporte importante en la política. Correcto. ¿Sos creyente, Camilo? A ver, esa pregunta también, una pregunta del sí y del no, es muy difícil. Yo no soy católico, no soy religioso, no creo en el Dios que está allá arriba y Jesucristo, tal cosa, pero sí me reivindico profundamente cristiano. Aunque yo no le voy a mentir a nadie, yo no creo en esa cuestión de la trascendencia cristiana de esa manera. Porque para los cristianos la trascendencia está al día siguiente de la muerte. Correcto. Yo lo interpreto de una manera un tanto diferente. Yo creo, pero inmensamente en la trascendencia. Y no lo digo como una cuestión de políticamente correcto. A ver, yo suelo decir, el pensamiento que tiene uno y los valores que tiene uno, ¿de dónde vienen? Vienen de allá lejos. Están arraigados en la misma historia. Yo no pienso como pienso porque a mí se me ocurrió todo. Yo pienso porque soy hijo y tributario de otros
que pensaron lo que yo pienso. Mi pensamiento es mío, pero no es mío al mismo tiempo. La forma de hablar es mía, pero aprendí y en realidad no es mía. Claro que quiero una trascendencia, pero yo no creo de que nosotros tenemos que decir, hay que ser buenos porque vamos a irnos al cielo al día siguiente de morir. Hay que ser buenos, perdóname que lo diga así, porque ser hijo de puta hace un mal planeta que nos estamos reventando entre todos. La trascendencia no se tiene que buscarla al día siguiente de la muerte. Tiene que ser ahora, inmediatamente, porque es urgente. Camilo, muchas gracias. Un gustazo y un placer conversar contigo aquí en Líderes. Gracias a vos y a toda la gente del canal. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.